Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar otro día más. Hoy 25 de enero y ayer muchos recibimos con mucha alegría el hecho de que el gobernador Pedro Pierluisi decretó un estado de emergencia en contra, ¿verdad?, de la violencia hacia la mujer. Y me parece, y mi comentario inicial que puedo hacer desde ya es que qué bueno que esa promesa que hizo en su campaña la está cumpliendo. Obviamente hay que ver que todo lo que se ponga en ese papel de esa orden ejecutiva se pueda ir cumpliendo. Y nada, hay que darle la oportunidad para que entonces esto entre en función, pero se ha dado un gran paso. Se ha reconocido que tenemos un problema de violencia de género en Puerto Rico. Es una realidad. O sea, no podemos, ¿verdad?, tapar el cielo con una mano y pues se da un gran paso. Lo que no hizo Ricardo Rosselló, lo que no hizo Wanda Vázquez, ex procuradora de las mujeres, pues por lo menos esta administración está dando un paso al frente. Tengo mi panel de mujeres. Y hoy tengo como invitada especial también dentro del panel Chariana Ferrer de la colectiva Feminista en Construcción, que estuvieron bien activas en este proceso junto a muchas organizaciones que atienden a las víctimas de violencia de género. Le doy los buenos días a Chariana. Buenos días, Chariana, ¿cómo estás? Y al resto de las compañeras en el panel. Tengo a Eda López. Eda, cariño, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien contenta por poder adelantar, por la razón por la que adelantamos el panel para el lunes. Sí, es que era meritorio, o sea, yo no podía esperar hasta el miércoles, mi gente, de verdad. Seguro. Que es un tema sumamente importante y qué mejor que ustedes para, ¿verdad?, hablar y hacer su análisis sobre esto. También tengo a la licenciada Carmen Lebrón, ex procuradora de las mujeres, tengo que destacar eso. Saludos, Carmen, ¿cómo estás? Saludos, buenos días, estoy bien. Saludos a las compañeras, a Chariliana, a Eda, con mucho cariño y respeto. Y aquí estamos dispuestas para discutir este tema que ciertamente yo creo que todas esperábamos con ansia y que nos falta mucho todavía por ver cómo vamos a ejecutar todo esto. Eso es así. Pues vamos a arrancar. Chariana, en el caso tuyo, esto se viene solicitando hace mucho tiempo. Tú eres la que tienes ahí las fechas claras, pero más o menos como 2 años, si mi mente no me falla. Y por fin se ha dado un paso al frente. ¿Verdad? ¿Tu reacción sobre esto? Mira, Mili, hoy es 25 de enero y se cumplen exactamente 2 años y 2 meses. 2 años, desde que barrieron el piso con nosotras allí frente a Fortaleza cuando estuvimos 3 días acampando, exigiéndole en aquel entonces gobernador Ricardo Rosselló que decretara un estado de emergencia en contra de la violencia de género. 2 años y 2 meses y claro, una campaña de concientización sobre los problemas y el estado crítico en el que se encontraba y todavía se encuentra el país, que comenzó en octubre del 2018. Este decreto llega tarde porque sabemos que han habido decenas de mujeres y de mujeres en sus diversidades, ¿verdad? También mujeres trans que han sido asesinadas, cuyos casos no han sido esclarecidos en algunos de ellos. Y que todavía tenemos unos grandes retos de camino. Una de las cosas que nosotras hemos estado ¿verdad?, reaccionando sobre esta declaración es que la declaración de un estado de emergencia por violencia de género no necesariamente es algo que uno celebra, porque la necesidad, ¿verdad?, el que esto sea una necesidad, que el país esté al nivel tan crítico en el que nos encontramos, que hay que declarar una emergencia,
pues no es algo, ¿verdad?, de lo que uno está orgullosa. Uno quiere vivir en un país y sentirse libre, sentirse segura, sentirse con acceso a servicios esenciales que garantizan ese bienestar, un bienestar familiar, comunitario y colectivo. Así que entendemos que es un paso adelante, entendemos que el Estado reconozca y asuma su responsabilidad es sumamente importante, porque hay que primero identificar y apalabrar que hay un problema para poder trabajar y erradicarlo. Nosotras todavía estamos a la espera de cuál es en efecto va a ser esa composición del comité. Sabemos que la exgobernadora Wanda Vázquez también creó un comité asesor con unas expectativas muy altas que nosotras tuvimos que retirarnos de esa mesa porque no estaban llevando a ningún lugar. Nosotras no queremos que ese sea el caso de este nuevo comité con un acrónimo, ¿verdad?, muy bonito y que llama mucho la atención, pero nosotras queremos acciones. Hay una mayor representación de organizaciones sin fines de lucro en este panorama, según comparándolo al pasado comité que fue creado bajo Wanda Vázquez. Nosotros entendemos que la representación de esas organizaciones del tercer sector tiene que también estar balanceada en cuanto a las organizaciones que prestan servicios a nivel comunitario, las que trabajan directamente con sobrevivientes, ya sea en casos de albergues o prestación de servicios directos, y sobre todo que haya representación de organizaciones que se han dedicado al trabajo de la militancia y del trabajo político de exigirle al Estado, porque aquí podemos enumerar hasta las decenas de manifestaciones, marchas, piquetes, concentraciones, desobediencia civil, reuniones, campañas, repartición de boletines, visitas en comunidades, charlas educativas, trabajo en redes sociales. Aquí se ha hecho un trabajo titánico, no tan solo por la colectiva, sino también por otras organizaciones que están que todavía no están necesariamente incorporadas a una discusión pública, pero aquí ha habido trabajo de base, y que ayer se haya decretado este estado de emergencia, lo que refleja es el poder popular y colectivo, que mientras tenemos objetivos claros y mientras nos unimos como país en un fin común, es algo que podemos lograr. Todavía tenemos un gran trabajo por recorrer, y estamos totalmente dispuestas porque aquí la lucha sigue. Voy con Eda ahora, y antes de pasar con Eda, importante, ¿verdad?, que esta orden ejecutiva, hoy pues se estará haciendo todo el proceso en el Departamento de Estado, como usualmente se hacen estas cosas, pero básicamente de las cosas que he podido leer y de la misma orden ejecutiva, pues se va a nombrar un oficial de cumplimiento que se supone que responda directamente al gobernador y que fiscalice que esta orden ejecutiva se implemente. Se crea el comité PARE, que básicamente con 17 integrantes, y dará recomendaciones. Desarrollo de una aplicación móvil, seguimiento a las víctimas, capacitación de agentes de la policía y mejorar las estadísticas. Mejorar la alerta rosa, que existe pero no está en funciones, y entonces también crear una campaña en los medios, entre otras cosas que incluye. Eda, paso contigo ahora. Sí, mira, hay varias cosas. Me parece que el recuento que hizo Shariana es importantísimo, porque hay personas que piensan que hay algo de glamour o que hay ganancia en luchar por los derechos de las otras personas. O superioridad, ¿verdad? Exacto. Entonces yo quiero puntualizar que nosotras somos mujeres como todas las mujeres que ustedes ven diariamente. Nosotras somos iguales. Lo que nos diferencia es que nos aventuramos a tratar de construir una sociedad más justa y más equitativa. El triunfo, yo lo considero un triunfo en el sentido de que pasaron personas por ahí que tuvieron el poder, pero nunca tuvieron la voluntad de mirar con detalle los reclamos. Pienso que la orden ejecutiva es un buen comienzo. No es la meta, pero es un buen comienzo. Pienso que las luchas son así. Uno sigue empujando todos los días sin dejar de empujar, hasta que un día pasa algo que puede transformar la lucha y ser un hito,
y no quitarnos las ganas de seguir luchando. Y te explico por qué. Ahora mismo tenemos la ventaja de que Pierluisi es demócrata, Joe Biden es demócrata. Pierluisi, para tratar de estar muy bien con Joe Biden, va a tratar de usar los flancos que a Joe Biden le interesan. Y si tenemos hoy los fondos BAWA, que son los fondos que cubren, que lo administra la Procuradora de las Mujeres, y se supone que sean para servicios directos a través de las organizaciones, esos fondos, esa ley surgió de Joe Biden. Así que Pierluisi tomó una decisión correcta en términos de está acomodando la sardina a su brasa, pero por otro lado, el que podamos sentarnos a hablar en una mesa donde podemos articular trabajo que pueda redundar en perspectiva de género y equidad. Cuando la gente que nos ataca se siente y vea desapasionadamente nuestros argumentos y piense cómo yo puedo hacer un país mejor, tú vas a ver que son más las personas que están a favor de esta orden ejecutiva, etcétera. Lo que sí yo advierto, ¿verdad?, desde mi espacio político es la validación del Estado no es la meta, es uno de los fines. Es decir, el que Wanda Vázquez haya sido procuradora y jamás haya querido darle paso a estos reclamos nos demuestra que en las clases políticas se puede o no se puede dependiendo de quién tenga el poder. En este caso, Pedro Pierluisi abrió la puerta, pero nosotros vamos a estar bien pendientes, porque recordemos algo, ahí hay 11 jefes de agencia o sus representantes. A mí me preocupa la agilidad que pueda tener ese comité PARE, porque son muchas personas tomando decisiones. Vamos a darle tiempo a que se compongan, pero también hay unos reclamos que nosotras tenemos. Por ejemplo, a mí no me gusta que la orden ejecutiva sea tan binaria. A mí me gustaría que fuera más inclusiva, de más diversidad y que incluyera a las personas LGBT. Vamos a darle tiempo, pero yo les digo, en estos triunfos hay que celebrarlos, pero con ojo en camino y ojo en tierra, porque al final el que no se implante en esta orden ejecutiva, lo que va a redundar es en más muertes de mujeres y no queremos que nos las sigan matando. Eso es así. Voy ahora entonces con Carmen. Tú fuiste ex procuradora de las mujeres, me llama la atención y era algo que ayer se analizaba en distintos medios y lo levantó también la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que aquí como que se le imparte unas instrucciones a la oficina de la Procuradora de las Mujeres y se supone que la oficina de la Procuradora de las Mujeres sea independiente del gobierno, no es un brazo del gobierno y se supone que la oficina fiscalice al gobierno. ¿Qué te parece? Pues que en efecto es correcto lo que identifica la compañera Ana Irma Rivera Lacén. Tan pronto salió el comunicado, yo tuve la oportunidad de leerlo, gracias a Eda que me lo envió rapidito, ¿verdad? Tuve la oportunidad de leerlo, me di cuenta que en efecto la oficina de la Procuradora va a formar parte de ese comité llamado PARE, que va a estar supervisado o dirigido por la secretaria de la Familia, y se le impone una serie de responsabilidades a ese comité. Primero, que si nos ponemos concienzudamente a ver esa orden ejecutiva, la mayoría de lo contenido en esa orden son funciones que debiera tener la oficina de la Procuradora. Sin embargo, yo quiero hacer este señalamiento, ¿verdad?, porque me senté con calma a verlo. Y podríamos decir que este es el esfuerzo de el ámbito gubernamental ejecutivo, es decir, desde la cabeza que es en Fortaleza el señor gobernador y las agencias que son parte del Ejecutivo, están estableciendo un plan de acción para erradicar lo que sería o lo que se conoce como violencia de género. Que eso, pues yo lo tengo que aplaudir, por lo menos en lo que he visto redactado, hay muchos elementos que yo aplaudo, en el sentido de que si se llevan eficazmente y lo vemos de verdad en la práctica, va a redundar probablemente
en beneficio para las mujeres que están en una conducta de violencia, incluso habla de hostigamiento sexual y habla de ayudarlas a encaminarlas en el ámbito de trabajo o empresarial. Sin embargo, cuando tomamos lo que es la oficina de la Procuradora es un ente fiscalizador, un ente educador, un ente que debe estar estableciendo política de cómo vamos a manejar todo esto. Y si la ponemos dentro de este comité supervisado por el Departamento de la Familia, yo tengo una pregunta. ¿Cuál va a ser la capacidad fiscalizadora de la oficina de la Procuradora sobre el Departamento de la Familia? Que por ley es su función. O sea, no es que yo quiero o no quiero o lo delego, es que eso es una obligación que tiene la oficina de la Procuradora por ley. Fiscalizar no solo los agentes gubernamentales, sino el sector privado también. Y en este caso, estamos viendo que lo han incluido en un comité y va a ser supervisado. Entonces, aquí la fiscalización va a ser en 2 vías. ¿Quién tiene la última palabra? Lo otro que veo carente dentro de este proceso de la orden ejecutiva es cuál va a ser la responsabilidad o por lo menos cómo se va a sancionar el que no se cumpla con la responsabilidad que se está exigiendo a las distintas entidades aquí. ¿Quién va a tener ese rol? ¿Cómo va a ser trabajado ese rol? Eso yo no lo veo aquí. Ciertamente me preocupa cuál va a ser la posición de la oficina de la Procuradora en el sentido de todo esto que se está trabajando. Aplaudo que se haya establecido la declaración de emergencia, porque esto, como decía Chanira, visibiliza el problema que tenemos las mujeres aquí. Creo que cuando se habla de que estamos contentas y celebrando, no necesariamente podemos verlo desde el punto de vista negativo, en el sentido de que pues no debiéramos estar celebrando el que se declare un estado de emergencia. Yo creo que la mayoría de nosotras lo que queremos decir es que estamos contentas que por fin se visibiliza el problema. Sí. Por otro lado, ciertamente para las que ya no están con nosotras es tardía, pero para las que están en un proceso de vulnerabilidad y de peligrosidad, yo creo que está siendo atinado, porque podemos salvar vidas. Así que en ese sentido, pues por un lado, sí es motivo de tristeza el hecho de que no pudimos salvar a las que hemos perdido en este camino, pero ciertamente debe ser motivo de alegría que haya un paso dirigido en la dirección correcta para salvar las vidas que en este momento están en riesgo. Vuelvo a recabar que me gustaría tener bien claro cuál va a ser la función de la oficina de la Procuradora. Esta mañana oía a la Procuradora hablando y todavía pues me quedaba un poco perdida, porque no veo cómo se hace este proceso de fiscalización en 2 vías. No lo puedo ver. No veo cómo la oficina de la Procuradora va a poder fiscalizar y sancionar el incumplimiento, porque en todo caso, una orden como esta es de jurisdicción también de la Procuradora velar por su cumplimiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si la secretaria está supervisando a la Procuradora, ¿cómo la Procuradora va a sancionar a la secretaria? Eso yo no lo entiendo. Eso es lo que entonces entiendes que no está claro, y me parece que es un buen punto que se establezca. Ya se me ha acabado el tiempo, pero obviamente el miércoles a las 11, como de costumbre, siempre tendré mi panel de mujeres. Lo que pasa es que hoy me parece que era muy importante tenerlas, aunque sea un ratito. Sé que cada cual tiene tienen sus compromisos. Les quiero dar las gracias a las 3 por estar disponibles. Otro tema que pudiésemos tocar el miércoles es cómo se va a implementar, porque eso todavía está sobre la mesa, la carta curricular sobre perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Quería ponerles un sonido de la secretaria de Familia, pero no tengo tiempo. Pero eso es uno de los temas que pudiésemos tocar el próximo miércoles, Dios mediante. Así que le doy las gracias a Chariana, a Carmen y a Eda. Y al perrito que está de fondo, que no sé de cuál de las 3 es, pero está también celebrando. Agradecidas nosotras, gracias. Un beso. Gracias. Interesante el planteamiento de cada una de mis panelistas sobre esta declaración de estado de emergencia. Y cuando decimos que estamos contentos es que el Estado reconoce el problema. Yo creo que eso es un gran paso. Luego tenemos que seguir fiscalizando y observando cómo se va formando todo este proceso y lo que dice ese papel, ¿verdad? La orden ejecutiva, y que eso se vaya cumpliendo.
Importante el detalle de cuál va a ser el papel de las procuradoras de las mujeres, cómo, ¿verdad?, se va a trabajar en esa fiscalización. Recordemos que la oficina de la procuradora de las mujeres se creó para fiscalizar al gobierno, no es un brazo del gobierno, no forma parte del gabinete. Esa oficina fiscaliza al gobierno en torno a los temas de violencia doméstica, entre otros temas que tiene también asignado a esta oficina. Bueno, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso hablamos sobre temas energéticos. Voy a estar recibiendo al comisionado del negociado de energía para explicar con calma, porque veo que muchos están aquí politiqueando con el tema y la realidad es que si queremos ver cambios, pues vamos a hablar un poco qué es lo que hay que hacer en la autoridad para que veamos cambios entonces dentro de esa estructura. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 10:33 de la mañana. Ya en el pasado segmento con mi panel de mujeres estuvimos analizando el estado de emergencia que ha decretado el gobernador Pedro Pierluisi. Y muchas personas pues obviamente contentos porque se reconoce que tenemos una problemática. Veremos con el tiempo cómo se van implementando estas medidas y esperemos que para bien sea. Ahora, quiero hablar de un tema que lo toqué la semana pasada bastante, pero sigo viendo como que mucha información y muchos comunicados que si pedimos que eliminen el aumento, como si eso se pudiese eliminar por arte de magia. Y a la gente hay que decirle las cosas como son, hay que ser transparentes en el proceso. No se puede estar utilizando el tema energético para politiquear. Y esa es una opinión mía. Así que le pedía, la semana pasada hablé con él, fue breve, pero yo le prometí que le iba a dar un espacio para hablar esto con calma para que la gente lo pueda entender. Porque si algo que me gusta es poder entender las cosas con calma y pues lo bueno de radio es que tenemos tiempo para eso. Tengo el comisionado del negociado de energía, Ángel Rivera de la Cruz, aquí conmigo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Mili. Buenos días para ti y toda tu audiencia. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esto porque ahí, ¿verdad?, había mucha indignación con este aumento que ya entró en vigor del 0.8 en el costo de la factura de energía eléctrica. Y usted me explicaba un poco a qué se debía este aumento. Y yo creo que muchas personas estaban preocupadas porque no se les comunicó con tiempo que venía este aumento, y esto forma parte de la cláusula de reconciliación de los factores de energía y compra de combustible. Lo tuve que escribir para que no se olvidara. Pero en otras palabras, esto es como un nuevo nombre para el ajuste por combustible, pero que está a manos del negociado de energía. Vamos a hablar un poco sobre ese aumento. Arranquemos por ahí y entonces vamos en la conversación. ¿A qué se debió este 0.8 que ya las personas están viendo en su factura? Sí. El 0.8 se debe a la reconciliación trimestral que el negociado de energía aprueba a solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de la tarifa aprobada. Eso lo que significa es que cada 3 meses el negociado de energía revisa los costos reales de la autoridad con respecto a compra de combustible y compra de energía, y también mira lo que la autoridad facturó sobre ese trimestre anterior. Esas dos cosas la utiliza para hacer lo que se conoce como un ajuste. Y el ajuste es, si la facturación fue por encima de los costos reales, la diferencia se le devuelve a los consumidores en el próximo trimestre. Y el segundo es que si los costos son por encima, o sea, son mayores que la facturación, la diferencia se recobra de los consumidores en el próximo trimestre. El negociado también mira cuáles son las proyecciones de costos para el próximo trimestre, o sea, el trimestre que va a estar el factor en vigor, en este caso sería enero, febrero y marzo, y el ajuste más esa proyección, entonces calcula lo que serían los factores para cobrarle a los clientes durante ese trimestre. Entonces, la diferencia luego de ese análisis que el negociado hizo resultó ser 0.81 en la suma de ambos factores. O sea que, pero entonces eso es hasta marzo. Exacto. Si después en la marcha, eso es de combustible que ya se compró. Combustible y compra de energía. Tiene dos componentes. El que ya se utilizó, o sea, básicamente se reconcilió el que ya se utilizó, más la proyección del que se va a utilizar. Por eso es que hay que mirarlo una vez pasa el trimestre,
porque todo se hace a base de estimados, ¿no? Una vez pasa el trimestre, pues entonces tenemos que verificar esos números con los reales. Claro, luego de que lleguemos a marzo, y lo voy llevando por parte para que la gente lo vaya entendiendo, o sea, ya usted lo está pagando, pero en marzo ustedes van a estar verificando si en efecto eso fue así y si se era necesario. Exacto. De no haber sido necesario, hubiese como un tipo de reembolso o un ajuste. Se vuelve a hacer el análisis. En otras palabras, miramos diciembre, enero y febrero. ¿Y por qué esos 3 meses? Porque el cómputo lo hacemos durante marzo no ha terminado, por lo tanto, cuando entra en abril, se reconcilian los costos de diciembre, enero y febrero. Entonces se mira cuánto la autoridad gastó realmente, cuánto la autoridad facturó y se hace esa reconciliación. Para entonces aplicarlo a los factores de abril, mayo y junio. Claro, pero esto se hace cada 3 meses, comisionado, porque así lo establece la ley del negociado de energía. O sea, quiero tener esto claro porque escuchaba también al ex senador Ramón Luis Nieves hablando un poco, explicando, y él mismo dice, yo no entiendo por qué la gente ahora, ¿verdad? De momento están como que furiosos, sí. Incluso compañeros que estuvieron en la legislatura con él, como que reclamándole al gobierno, mira, no lo implementes. O sea, con este aumento no hay marcha atrás. No, es parte, para contestar la pregunta inicial, es parte de la tarifa aprobada por el negociado de energía en virtud de la ley 57 del 2014. Claro, pero esa autoridad ustedes la tienen a raíz de la ley. Exacto. La autoridad, el negociado ahora mismo es el único que tiene el poder o facultad en ley para establecer y para verificar la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, hay que puntualizar que antes de que el negociado existiera, la autoridad hacía esos ajustes mensualmente, sin ningún tipo de información pública, sin ningún tipo de transparencia, y simplemente decía, aquí están los factores, aquí está su factura. En el caso del negociado, nosotros todos los documentos son públicos, toda la radicación de la autoridad es pública, y más allá de eso, prácticamente todos los trimestres nosotros hacemos vistas técnicas y públicas que las grabamos y están todas en el negociado la cuenta de YouTube del negociado de energía, donde nosotros cuestionamos toda la radicación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en ese sentido es una revisión completamente transparente y completamente profunda de parte del negociado de energía. Sí, que no debe tomar por sorpresa. Bueno, obviamente el ciudadano común no se va a meter todo el tiempo ahí para revisar, pero es parte del proceso y cada 3 meses ustedes hacen esas revisiones. Exacto. Entonces, para poner un ejemplo, en enero del año pasado, del 2020, enero del 2020, la combinación de compra de combustible y compra de energía rondaba los 15 centavos. Actualmente, aún con el ajuste que el negociado aprobó de 0.81, está en aproximadamente 11 centavos. En otras palabras, el consumidor está pagando 4 centavos menos hoy, en enero del 2021, de lo que pagaba en enero del 2020. Y eso se debe a la reducción en combustible o el desplome de los precios de combustibles que sucedió entre marzo y abril del pasado año debido a la pandemia. O sea, que se vio en comparación con el año pasado, se está pagando menos por el servicio energético. Se está pagando 4 centavos menos. Ok. Ahora, entonces, lo que quiero que la gente tenga claro es que cada 3 meses ustedes hacen esta evaluación. Eso es correcto. Y es porque por ley, obviamente tiene que la Autoridad de Energía Eléctrica someter la revisión. ¿Cómo es el proceso? La autoridad somete para que se haga la revisión. Sí, la autoridad lo que hace es que presenta su petición, porque esto viene a petición de la autoridad. Es bien importante que el pueblo entienda, es a petición de la autoridad. La autoridad radica y dice, negociado, yo tuve estos costos. Negociado, yo tuve estas ventas. Negociado, esta es mi proyección de ventas para el próximo trimestre y estos son los costos que yo entiendo que voy a tener en el próximo trimestre. El negociado pasa juicio sobre eso y determina si aprobar, rechazar o modificar la petición que la autoridad ha hecho. Y cada una de esas 3 cosas han sucedido en el pasado año. Si la autoridad no sometiese esa petición, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa? Sí. Si la autoridad no lo somete, se expone a multas y sanciones de parte del negociado de energía. Por ley lo tiene que hacer. Por tarifa, o sea, por obligación en la implementación de la tarifa aprobada, tiene que entregar. Si no, tanto la autoridad como sus funcionarios se exponen a todas las penalidades que establece la ley 57 del 2014. ¿Qué le parece a usted cada vez que sale algún legislador diciendo pues que tienen que frenar este aumento? ¿Qué pasa por su cabeza? Porque por lo que yo estoy entendiendo es que no se puede frenar.
De parte del negociado de energía, nosotros simplemente estamos implementando la tarifa aprobada que el negociado hizo por virtud de ley. Y entiendo las preocupaciones de los señores legisladores y ellos pues tienen toda la prerrogativa de investigar el proceso. Dado el caso de que el negociado ha sido completamente transparente, nosotros no tenemos objeción en presentar todos los datos y todo el procedimiento que el negociado utilizó para establecer no solamente sino todos los que hicimos hacia atrás. Como por ejemplo, en el caso específico de junio del año pasado, la tarifa en junio, entre abril y mayo, la tarifa estaba en 22.57 centavos. Cuando vino el desplome del costo de combustible, el negociado de energía le ordenó a la autoridad aceleradamente someter una nueva revisión con los costos nuevos de la proyección nueva de combustible. Y eso resultó en una reducción de casi 5 centavos por kilovatio hora en el costo de la tarifa. O sea que en el pasado hemos visto entonces reducciones. Eso es correcto. Y de igual forma, en septiembre de este año, el negociado rechazó la radicación de la Autoridad de Energía Eléctrica por entender que ciertos datos no eran cónsonos con los precios que estábamos viendo en el mercado, y por eso fue que dejamos el factor de compra de combustible, el negociado dejó el factor de compra de combustible inalterado hasta diciembre. Y esa todavía está pendiente de revisión. ¿Qué ha pasado? Porque sé que la Autoridad de Energía Eléctrica sometió sus documentos y que eso, yo sé que está bajo evaluación, pero ¿en qué estatus está eso? Sí, la autoridad ha presentado cierta documentación, el negociado de energía emitió una segunda orden solicitando información adicional porque la que presentó la autoridad es insuficiente. Le dimos hasta el 5 de febrero para poder someter, dado el caso de que lo que le estábamos pidiendo era bien específico con respecto a ciertos cambios y modificaciones que la autoridad había presentado. O sea que el 5 de febrero la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que someter nuevos documentos. Los nuevos documentación con respecto a la reconciliación de la compra de combustible para los meses de junio, julio y agosto. O sea que entonces ustedes no están satisfechos con lo que ellos presentaron la semana pasada. La información estaba incompleta. Ok, información incompleta. Voy a poner esto aquí, incompleta. ¿De cuánto sería ese aumento que ellos solicitaron a ustedes? ¿De cuánto estamos hablando? Más allá del aumento, lo que estaban solicitando era una reconciliación de 91.9 millones de dólares que supuestamente tuvieron gastos por encima de lo que habían recolectado. Entonces es importante señalar en esta coyuntura que no podemos hablar de aumento hasta que tengamos las proyecciones futuras y cuál sería la demanda que se va a tener, o sea, la expectativa de venta. Ahora bien, con respecto a esos 91.8, es bien importante decir que la FEMA, debido a los terremotos que hubo en enero del año pasado, FEMA va a cubrir una cantidad sustancial del combustible utilizado para lo que se conoce como las unidades de respuesta rápida o pickers, que ese dinero podría utilizarse para paliar esos 91.8 millones, como ya lo hicimos, por ejemplo, ahora en diciembre. En diciembre, cuando nosotros hicimos nuestro análisis, la autoridad había solicitado 76 millones de dólares por encima del costo de combustible. Eso hubiese redundado en un aumento de 3.2 centavos por kilovatio hora. El negociado lo que hizo fue que difirió 56 millones de dólares que se esperan recibir de FEMA para entonces reducir esa cantidad de 76 millones a unos 19 millones de dólares, que fue lo que se reconcilió. Esos 56 millones, una vez FEMA pague ese dinero, se cancela y el cliente no lo va a ver. O sea, en otras palabras, lo que no hacía sentido cobrárselo a los clientes para devolvérselo después. ¿Para cuándo hubiese entrado eso en vigor? Ahora en enero, en vez de hacer .81, si el negociado no hubiese diferido los 56 millones de dólares provenientes o que se espera que FEMA cubra, el aumento hubiese sido de 3.2 centavos. Hubiese sido de bastante. Ahora, pero eso seguro que esos 56 millones van a llegar. Sí, el negociado ha estado, sí, para contestar la pregunta, sí. El negociado ha estado monitoreando, hubo unos diferimientos que el negociado hizo a principios de año, entre marzo y junio. Después el negociado decidió no seguir difiriendo las cantidades en espera del proceso de FEMA. Ya FEMA otorgó los primeros 187 millones de dólares y estamos en el proceso de evaluar cuál va a ser el restante que todavía está cubierto, que va a estar cubierto hasta enero de este año. Y una vez se tengan esos números, se puede entonces hacer la reconciliación completa. Ok, pero entonces, vamos a ver si lo entendí bien con esto de tanto número. Ok, es de .81 el aumento que estamos viendo ahora mismo, pero con esos 56 millones de dólares de FEMA,
hubiese sido más, me dijo 3 centavos, ¿3 cuánto? Aproximadamente 3.2 centavos hubiese sido. Hubiese sido, pero sí, esa no fue la realidad. Pero se utilizaron estos fondos de FEMA para bajar ese impacto para el consumidor. Eso es correcto. Y al final resultó ser 0.81, que era al final de todas las opciones que el negociado tenía. Y te aseguro que eso fue el resultado final, luego de analizar todas las opciones que el negociado tenía. Ahora, de estos 91.8 millones que está exigiendo, ¿verdad?, o que ustedes están evaluando a base de lo que pidió la Autoridad de Energía Eléctrica, me dijo que era septiembre, octubre y noviembre. No, sería junio, julio y agosto. Ok, espérate, vamos a arreglar esto entonces aquí. Junio, julio y agosto. Y entonces, esos está pendiente que hayan fondos federales sobre eso. Estamos esperando a que se determine la cantidad final de los fondos federales para poder hacer ¿De cuánto se estima, más o menos? Ahora mismo no tengo el número a la mano, pero va a ser casi cercano a esa cantidad. ¿Cercano a los 91 millones? Entendemos que sí. La proyección que tenemos es que en esa línea no quiero asegurar ni dar un número específico. ¿Y esto tiene que ver con los terremotos, de ese tipo de fondos? Sí, cuando vinieron los terremotos, sale Costa Sur 5 y 6 de servicio, pues por los daños que sufrió, y esa es una de las unidades, lo que se conoce unidades base, que es lo que provee una de las unidades más baratas en el sistema. No estoy diciendo que es barata, es de las más baratas en el sistema. Funciona a base de gas y a pesar de que está viejita y eso, pero funciona. O sea, bueno, ahora está funcionando bien. Eso es correcto. Y se despacha primero. ¿Qué pasa? Cuando esa unidad sale, pues entonces la autoridad tiene que empezar a utilizar unidades, lo que se conoce como de respuesta rápida, o unidades que se utilizan solamente para las horas pico. Exacto. Esas unidades son mucho más costosas, son menos eficientes, por lo tanto el costo operacional de la autoridad aumenta. Por ser un desastre natural, FEMA provee fondos para paliar ese incremento operacional de parte de la autoridad. Entonces, esos son y por eso es que se está viendo, ¿verdad?, el incremento en gastos grandes en combustible. Pues por lo tanto, lo que el negociado ha hecho es, en vez de cobrarle al cliente y después tener que devolverle cuando FEMA pague, decir, mire, estas son las cantidades que FEMA va a pagar, no se las voy a cobrar y luego las cancelamos. ¿Para cuándo pudiésemos tener la información de que estos 91.8 millones de FEMA, ¿verdad? ¿Cuándo pudiésemos saber que FEMA nos va a dar qué cantidad? Sí. ¿Para cuándo más o menos? Sí, como parte de ese requerimiento de información que la autoridad, que le hicimos a la autoridad, que la autoridad va a presentar el 5 de febrero, se supone que nos presenten un update, una actualización con respecto a esos fondos. O sea, que se supone que la autoridad le dé esa información a ustedes. Se supone que la entreguen el 5 de febrero como parte de la radicación. Ese detalle es importante. Y pónganle mucha atención a esto. Mira, estoy viendo hasta en Twitter un montón de gente de verdad que diciendo, es que la verdad que cuando no entienden cómo funcionan estas agencias, pues se ponen a especular. O sea, que aquí entonces, si no hubiesen estado esos fondos federales de FEMA, el aumento hubiese sido mayor. Porque la realidad es que la compra del combustible está ahí, ese costo está ahí. Para que tengamos una idea, ya el negociado ha diferido 156 más 56, estamos hablando de 172 millones de dólares en costo de combustible que va a ser cubierto por FEMA, que si no hubiese estado FEMA, el consumidor tendría que paliarlo. Sí, nos tocaría pagarlo. Sí, pero como le dije, el negociado entendió prudente diferirlo, dado el caso de que son fondos que se van a recibir. Vamos, el tema de energía renovable, yo digo que si queremos ver una mejoría, hay que apostar a energía renovable, pero vemos como que eso no se está moviendo. ¿Qué rol juega el negociado en torno al tema de energía renovable? Un rol principal, ¿okay? En ese sentido, la Ley 17 básicamente estableció la nueva política pública energética, donde establece que para el 2025 el 40% de la producción de energía tiene que ser a base de energía renovable. Entonces, el negociado utilizó esa política pública al momento de aprobar lo que se conoce como el Plan Integrado de Recursos. El Plan Integrado de Recursos fue aprobado por el negociado el 24 de agosto de 2020, ahora el pasado, y llama para la instalación de por lo menos aproximadamente 3.500 megavatios de energía renovable, o sea, de generación renovable, con la mitad, 1.700 aproximadamente megavatios en batería,
y el retiro de las plantas de combustible fósil, empezando por las plantas más ineficientes y más viejas de la autoridad, de aquí al 2025. Ese es el plan aprobado por el negociado. La autoridad tiene la obligación de emitir lo que se conoce como una solicitud de propuestas para la adquisición de 1.000 megavatios de energía renovable y 500 megavatios de batería, o sea, de storage, que tiene que salir a finales de enero, principios de febrero. Pero, ¿y estamos en vía de eso? Estamos en vía de eso. El negociado de energía ya tiene un docket, tiene un caso abierto para la implementación y ya llevamos varias vistas y varias y la autoridad está cumpliendo, porque lo más que uno ve son proyectos de gas, por ejemplo, proyectos de New Fortress, y uno dice, pues que sabemos que el gas es una transición, pero no podemos apostar a proyectos de 40 años. En términos de estos solicitudes de propuestas, la autoridad ha ido presentando información, el negociado la ha ido revisando, le ha empezado a decir, tienes que modificar ciertas cosas que tenía que hacer, y ya la solicitud de propuesta para todos los fines y propósitos está a punto de ser emitida. ¿Qué pasa con esos proyectos que se habían aprobado de energía renovable y creo que la Junta de Control Fiscal los viró? No sé, ¿qué ha pasado con eso? Sí, en términos de contratación, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que asegurar que toda contratación es consistente con el plan fiscal de la autoridad. El negociado había aprobado la modificación de unos 593 megavatios de energía renovable que eran de los contratos anteriores que se tenían, que se renegociaron. La Junta de Supervisión Fiscal dijo que era inconsistente por la cuestión del precio que tenía y hasta cierto punto le dijo a la autoridad que presentara un plan para la adquisición de 150 megavatios a esos precios que se habían establecido en la renegociación, junto con unas estipulaciones o disposiciones económicas que básicamente la autoridad debe cumplir para cumplir con los requisitos de promesa y los requisitos financieros, que es lo que promesa y la Junta de Supervisión Fiscal tiene inherencia. Correcto. Para tenerlo claro, a finales de enero, la autoridad tiene que cumplir con cierta cantidad de proyectos de energía renovable para finales de enero. Para finales de enero tiene que emitir lo que se conoce como una solicitud de propuesta para adquirir 1.000 megavatios de generación, que esa generación puede ser generación distribuida, puede ser plantas virtuales, lo que llaman plantas virtuales, que plantas virtuales es que hay, digamos, 50 megavatios de paneles solares y baterías distribuidos a través de todo Puerto Rico, y se pueden unir a través de los sistemas de comunicación y operar como si fuese una planta de 50 megavatios en un establecimiento. Esa parte, esa disposición es parte de lo que el negociado ordenó a la autoridad hacer en esa solicitud de propuesta. Estamos hablando de 1.000 megavatios que deben entonces estar presentando y estamos hablando de la propuesta de 1.000 megavatios de energía renovable. 1.000 megavatios de generación de energía renovable acompañado con 500 megavatios de batería. O sea, que serían entonces en total como unos 1.500 más o menos. Lo que pasa es que se tiene que ver en conjunto, no se puede ver añadido, dado el caso que la batería lo que hace es, por ejemplo, mucha gente dice, pero la energía solar solamente es durante el día. La batería lo que hace es que coge esa energía del día, la guarda y básicamente o puedes utilizar durante la noche. Ok, en total son 1.000. 1.000 megavatios de generación instalados. Sí. Vamos a ver qué ocurre con eso. Quiero darle las gracias por haber sacado ese tiempo y venir acá y explicar esto. Así que, señores, la realidad es que esto es lo que hay. Y si los legisladores quieren algún cambio, pues tendrían que legislar para hacer cambios en la ley. Es lo único que se me ocurre en este momento. O, mejor, fiscalizar a la autoridad para que cumpla con el plan energético que se aprobó bajo la pasada administración, ¿verdad? Que se hizo una unión política, por lo menos por un tema, y se aprobó una política energética. Hay que cumplir con la política energética para entonces ver que bajen los precios, los costos en la factura de energética. De lo contrario, si no hubiesen estado estos fondos federales, el aumento hubiese sido mayor. Así que hay que dejar, ¿verdad?, la política a un lado, hay que explicar las cosas bien. Y pues yo mi sugerencia a ustedes es que cuando se vaya a hacer un aumento, hay que explicarle a la gente, porque, ¿verdad?, nosotros no entendemos estas cosas y uno va poco a poco tratando de educarse en el proceso. Así que, comisionado, gracias por estar aquí. Más adelante entonces seguiremos hablando. Estaré pendiente al 5 de febrero a ver si la autoridad cumple con la entrega de documentos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso mi panelista, el licenciado Juan Dalmau, para hablar de los temas del día y lo que pasó en el fin de semana, así que no se retire. Buen día. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar, son las 11 en punto y recuerde, si usted se perdió algún detalle de alguna de las entrevistas de este u otros programas de Radio Isla 1320, usted entra a radioisla.tv, ahí entonces va a la parte donde dicen podcast y busca el programa que desee escuchar y ahí está todo, ahí están todos los programas y lo escucha cuando usted desee, donde usted desee. Y eso se queda ahí de manera permanente. En la primera hora estuve dialogando con mi panel de mujeres sobre la orden ejecutiva que decreta un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico. Y hablaba, dentro del panel tengo a la licenciada Carmen Lebrón, que fue procuradora de las mujeres. Y ella dejó sobre la mesa la pregunta de cuál va a ser la capacidad fiscalizadora de la procuradora de las mujeres en este nuevo comité. O sea, cómo ella va a estar, al mismo tiempo la están fiscalizando, pero entonces ella va a fiscalizar en este caso el Departamento de la Familia, que la secretaria del Departamento de la Familia es la que va a estar encabezando este comité. Así que interesante ese planteamiento que levanta Carmen Lebrón y también la senadora Ana Irma Rivera Lacén decía, mira, es que se supone que sea la procuradora de las mujeres quien fiscalice al gobierno. Tenemos que recordar que cuando se creó la oficina de las procuradoras de las mujeres, se supone que sea un ente aparte del gobierno, no es un brazo. Sabemos que en años recientes se ha visto como si fuera parte del Ejecutivo, pero no lo es. Por otro lado, también hay que destacar que a esta oficina se le redujeron, ¿verdad? Se le redujo el presupuesto. La realidad es que no cuenta con el presupuesto necesario y tiene poco personal. Eso es algo que la procuradora Lercy Boria ha estado denunciando hace algún tiempito y la realidad es que no se ha tomado cartas en el asunto y esperemos que con esta orden ejecutiva que establece el estado de emergencia, eso se tome en consideración. Así que luego estuve hablando con el comisionado del negociado de energía explicando cómo es que funciona esto de reconciliar los factores de energía y la compra de combustible. Esto ocurre cada 3 meses. Si usted se perdió la entrevista, les exhorto a que puedan, a través del podcast, buscarla con calma. Y yo sé que es un poco técnico, pero en resumen, esto va a pasar cada 3 meses. O podemos ver un ahorro o puede reflejarse un aumento. Y me estaba diciendo el comisionado que el aumento que estamos viendo de .81 hubiese sido de 3.2 centavos, pero como aparecieron unos fondos federales por concepto de FEMA, ¿verdad? Por los terremotos, pues con unos 56 millones de dólares se logró paliar y entonces en vez de ser un aumento de 3.2 centavos en su factura, pues fue de .81. Y está en veremos otra posible alta, y digo está en veremos porque se está analizando. El negociador pues le frenó ahí unas cosas a la autoridad y la autoridad tiene que entregar unos documentos adicionales porque la semana pasada entregaron documentos, pero se quedó una información incompleta y se supone que se entregue el 5 de febrero y también para paliar ese posible aumento o tal vez que lo cubra completo, lo que está solicitando la Autoridad de Energía Eléctrica sobre la compra de combustible, hay unos fondos federales de FEMA que pudiesen paliar ese aumento. La autoridad está reclamando que gastó 91.8 millones de dólares en compra de combustible entre los meses de junio, julio y agosto. Si en efecto están esos fondos federales, pues lo más seguro no estaremos viendo un alza. Pero y quería que le explicara, porque esto se va a dar cada 3 meses. Si los legisladores quieren ver un cambio, pues cambien la ley. No se pongan a sacar comunicados de prensa diciendo que el gobernador o que la autoridad frena el aumento. Ya eso está establecido por ley. No desinformen a las personas. Bueno, son las 11:05 de la mañana y creo que lo tengo vía Skype. Deja ver cómo me viro para hablar con él y poder verlo. Al licenciado Juan Dalmau. Saludos, licenciado, ¿cómo está? Saludos, Mili, ¿qué tal?
¿Todo bien? Estar contigo en la mañana de hoy. Qué bueno, qué bueno. Esta vez está de manera virtual, pero estamos conectados. Vamos a arrancar porque son varios los temas que quería analizar con usted. Y vamos a arrancar por esto de la orden ejecutiva del gobernador que ha declarado este estado de emergencia. Y cuando muchos aplaudimos el hecho de que se reconoce el problema. Sabemos, ¿verdad?, que falta mucho, pero eso es lo que está, qué bueno que se reconoce el problema y que se está tomando acción y que se hace caso al llamado que por 2 años y 2 meses estuvo haciendo el gobierno para atender este problema tan importante. ¿Qué le parece? Bueno, mira, Mili, primeramente coincido contigo y con quienes han expresado que este es un paso importante en la dirección correcta. Dice un adagio chino que un tramo de 1000 pasos comienza con el primero, y este primero es importante porque reconoce específicamente lo que es un problema de emergencia nacional con respecto a la violencia contra la mujer, que requiere unos tratamientos específicos y distintos a otras manifestaciones de la violencia en Puerto Rico. Y eso es una ganancia enorme para los sectores que por tantos años han estado insistiendo que el tema de la violencia contra la mujer tiene que tener un tratamiento, particularmente por la naturaleza que causa y que promueve ese tipo de violencia, que son elementos educativos, elementos económicos, elementos de mayores protocolos y adiestramiento a los funcionarios de gobierno, la policía, adiestramientos judiciales, a la Fiscalía y el Departamento de Justicia, en fin, que esto es un primer paso, pero también yo tomo esto con optimismo cauteloso, porque al leer la orden ejecutiva crea un comité, me parece a mí demasiado amplio. En el pasado este tipo de comité resulta en la desmovilización para poder ejecutar las funciones que se le delegan. Me preocupa también, por ejemplo, algo que señalaste en la introducción del segmento, que es que básicamente se coloca a la Procuradora de la Mujer en una posición en donde es y no es. La tratan como si fuera una jefa de agencia, ¿verdad? Normal, cuando por ser procuradora, para que el país, ¿verdad?, más o menos pueda usar un referente, un procurador o una procuradora tiene una función de fiscal del pueblo ante el gobierno. Es decir, se supone que sea una persona que regule y verifique y fiscalice las acciones que el gobierno incumple o que ejecuta de manera equivocada o dañina. Por lo tanto, aquí lo que ha ocurrido es que típicamente las procuradurías se han convertido en brazos del Ejecutivo. Esa no es la función legal. Y en esta orden ejecutiva tratan esa procuraduría como si fuera un brazo más del Ejecutivo, y en algunos casos con unos elementos que creo yo crean ese tema que tú señalas de un conflicto donde ella va a estar regulando, de lo cual también va a ser regulada. Así que eso también me preocupa. Y finalmente, Mili, me preocupa un tema que creo yo ha pasado desapercibido. En ninguno de los por tantos, es decir, de la parte decretativa de la orden ejecutiva, habla de encaminar la educación de perspectiva de género en las escuelas públicas del país. Lo incluye en un por cuánto. Páralo ahí un segundito, porque es que ese punto, quiero que escuches este sonido de la secretaria de la familia, quien es la que va a estar presidiendo el comité, y entonces luego sigues con tu línea de pensamiento. Quiero que escuches lo que ella explicó sobre ese tema en particular. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegados en la Mañana. Como tú sabes, el comité va a estar compuesto por muchas agencias. Dentro, pues obviamente las vitales está el Departamento de Educación, en términos de no tan solo sensibilizar a su personal, sino también desarrollar entonces el plan activo para sus estudiantes en términos de educación o de política pública, esa perspectiva de género. Ahora, esas cartas circulares, ese plan completo, lo vamos a estar evaluando en esa primera reunión, estableciéndose entonces en el informe de los primeros 45 días, pero ciertamente es la Secretaría de Educación la que toma la iniciativa en términos de las recomendaciones que ella preste para cumplir con esto. Muy bien, o sea que se va a dejar en manos de la secretaria si hay o no hay carta circular. Bueno, la política pública sí va a estar, pero se deja en manos de la
secretaria del Departamento de Educación la que determine cómo va a estar implantando eso en el departamento y en las escuelas. Ahí ustedes escucharon a la secretaria del Departamento de la Familia esta mañana en Pegaos. Licenciado, ahora continúe, que quería tuviese esa perspectiva. O sea, le va a recaer educación a la secretaria de Educación. Sí, pero tampoco es una directriz a base de la orden ejecutiva. Si te fijas, la secretaria tuvo que, como decimos por ahí, filial para atrás a las preguntas de Julio, diciendo, bueno, en esa primera reunión veremos para ver si se hacen las órdenes de las cartas circulares, pero si tú te fijas en la orden ejecutiva, lo que incluye sobre el tema de enseñanza de perspectiva de género, solamente está en un por cuanto, que es una parte más bien expositiva, que es como una exposición de motivos, es más bien una manifestación de aspiración, no de ejecución. Cuando buscas el texto de la directriz que da el gobernador, lo que llaman los por tantos, que son se ordena tal secretario, se ordena tal procurador, se ordena tal, ahí no se incluye al Departamento de Educación, diciendo se ordena a la secretaria de Educación a preparar las cartas circulares con respecto a incorporar la enseñanza de perspectiva de género en las escuelas. Así que espero yo equivocarme, pero son asuntos que quedaron un poco en el aire dentro de esa orden ejecutiva. De nuevo, no quiero menospreciar lo que significa, como señalaste, un paso en la dirección correcta. Sí, de verdad que por lo menos hay que decir, mira, bajo Ricardo Rosselló y bajo la exgobernadora Wanda Vázquez, ella hizo unos intentos ahí, pero yo creo que eso fue pues, para tranquilizar a las masas. Pero la realidad es que no hicieron nada. Nada. Así es, y por lo menos esta declaración es un reconocimiento oficial del gobierno que hay un fenómeno trágico de violencia contra la mujer por ser mujer. Y yo creo que eso es un paso en la dirección correcta, pero hay que tomar siempre con cautela, porque ahora viene una fase de fiscalización de los medios, fiscalización de los que asumimos posiciones públicas y políticas en el país, de asegurarnos que esas aspiraciones que recoge la orden ejecutiva se ejecuten en funciones del gobierno de Puerto Rico. Sí, esperemos que en la marcha, me gusta siempre dar la oportunidad y el espacio para que se pueda ir, ¿verdad?, armando el comité y que se puedan ir dando esas reuniones y que se pueda entonces ejecutar. Y después estaremos ahí fiscalizando, porque la realidad es que tenemos una problemática. Y sí tiene apellido, como lo decía Ana Irma Rivera en la locución en el Senado, y también luego María de Lourdes Santiago, que mejor no lo pudo haber presentado, porque esto no es una cuestión de que las mujeres seamos superiores o que esto sea superior. No, es que cada situación de violencia que tenemos en Puerto Rico, porque tenemos distintos escenarios, tienen orígenes diferentes, ¿verdad? No es que uno busque que lo de violencia de género sea superior. No, la situación de narcotráfico también es algo sumamente importante y que aquí se ha hablado innumerables veces de cómo es que se pudiese atender. Pero seguimos apostando a la mano dura contra el crimen y esperemos, ¿verdad?, que se den otros pasos de avance para alcanzar otras soluciones en ese tipo de violencia. Vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones, que eso es lo suyo. ¡Vamos! Bueno, la semana pasada tuve aquí el jueves pasado tuve el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, estuvimos hablando sobre muchas cosas, entre ellos, justo cuando lo tengo aquí, minutos antes, había bajado la revocación del TPI, del Tribunal de Primera Instancia, a la determinación de él de no darle participación igualitaria a los partidos minoritarios dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, y ahí el juez lo revocó y él dice, ¿sabes qué? Yo me inclino a no apelar porque la comisión necesita estabilidad. Ahora, me trajo un planteamiento sobre el costo que tendría esto y él estima que es como $1 millón para establecer esa igualdad de los partidos minoritarios. Algo que el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana me dijo, yo creo que esos números están demasiado altos, no creo que sea tanto, pero usted fue comisionado electoral del PIB. Así que arrójeme luz. Primero, ¿qué le parece el hecho de que por fin el presidente dice, no voy a apelar, ya, vamos a hacer esto? Y entonces él me habla sobre este costo. ¿Qué le parece? Primeramente, el triunfo que obtuvo el Partido Independentista Puertorriqueño en los tribunales no es un triunfo del PIB, es un triunfo de los 441,000 electores, un tercio de los electores que participaron en las últimas elecciones, que votaron por el Partido Dignidad, por el Partido Victoria Ciudadana, por el Partido Independentista Puertorriqueño.
Y ese casi 500,000 de electores y electoras tienen derecho a estar representados justamente en igualdad de condiciones en la mesa donde se toman las decisiones electorales de cara al futuro en Puerto Rico y de lo que tiene que ser la revisión de un organismo electoral que luego de las pasadas primarias y luego del pasado escrutinio ha arrojado sombras sobre su credibilidad y sobre su ejecución de cara al futuro. Así que es un triunfo a las facultades democráticas del electorado puertorriqueño. Número 2, constitucionalmente eso no tiene precio, en términos de que no puede ser la justificación para excluir movimientos políticos en el ejercicio de su libertad de asociación que logran una inscripción y que obtuvieron el 37% del apoyo del electorado en Puerto Rico en conjunto, que sean excluidos por capricho de los dos partidos precisamente que obtuvieron el porciento más bajo en la historia de cada uno de esos partidos. Así que yo lo que pienso es que no es que tienen que aumentar el presupuesto de la comisión. Estos partidos han estado funcionando ya hace tiempo en la comisión. Lo que hay que hacer una distribución en donde el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular no interpreten que es que ellos tienen banquete total en el organismo electoral, sino que tiene que haber, sí, igualdad y tiene que haber una distribución equitativa de los fondos que existan actualmente, tomando en cuenta, Mili, como tú dices, que vivimos en un periodo fiscal con unos problemas, pero no puede ser esa la justificación para entonces excluir partidos políticos. En mi caso, 175,000 votos que obtuvo el PIB, 170 y tantos que obtuvo Victoria Ciudadana, cerca de 70,000 que obtuvo Proyecto Dignidad. Esos son electores que quieren que haya una diversidad política y una pluralidad dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Buscar la justificación de lo económico es engañar al país, porque ese mismo proyecto del Código Electoral permitió que se le aumentara el salario al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a los comisionados electorales, a los comisionados alternos. De hecho, el del PIB renunció a ese aumento precisamente porque le parecía que era indignante ante las condiciones que se encuentra el país. Así que, francamente, el argumento económico, el tribunal lo atiende y dice exactamente lo que te estoy diciendo, que la justificación económica lo que obliga es a tomar unos ajustes internos, pero no excluir a partidos que legalmente, electoralmente y democráticamente tuvieron apoyo electoral. Ahora, sobre el tema de la Comisión Estatal de Elecciones, también hay otra cosa que quería tocar, bueno, de la electoral varios, pero bueno, está esta elección de mayo, que yo creo que la gente ni sabe que eso se va a llevar a cabo, se ha hablado, pero muy poco, y es una elección pues para seleccionar a aquellas personas que van a ser como nuestros representantes allá. Yo lo veo como si fuera un plan Tennessee Part 2, pero nada, que la gente va a poder votar. Y según me explicaba el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, esto va a costar, según sus proyecciones, $8.9 millones. Ya el dinero fue solicitado a OGP, están a espera a ver si se autoriza, pero él tiene la esperanza de que se autorice ya a finales de mes para ya en febrero él comenzar a prepararse para ese evento electoral que va a ser en mayo. Entonces, este fin de semana salió que el gobernador Pedro Pierluisi planteó la posibilidad de utilizar los fondos federales remanentes destinados a atender la pandemia del COVID-19 para un evento electoral en mayo. O sea, utilizar esos fondos federales, que es del CARES Act, para financiar esta elección especial. ¿Qué le parece? Bueno, yo pienso que eso es un insulto al pueblo de Puerto Rico en momentos en donde estamos enfrentando a una pandemia, donde no se ha podido cumplir con la totalidad las vacunaciones y las gestiones que tiene que hacer el gobierno ante la pandemia, donde todavía hay pequeños y medianos comerciantes que están teniendo enormes problemas para poder tener sus ingresos de acuerdo a sus negocios con las regulaciones que impone la pandemia, lo que tiene que ver los retos de la educación a distancia en el sistema público de enseñanza, el utilizar $8 millones para una votación simbólica y sin ningún tipo de consecuencia y escoger una especie de congresistas fantasmas que van a estar supuestamente representando a los puertorriqueños en el Congreso sin autoridad alguna. Pero es más el gasto, Mili, porque no solamente son los 8 millones que te presenta el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, es que la ley que se aprobó, la cual yo le voté en contra,
le da un presupuesto anual a ese grupo de personas, de cabilderos del PNP, de $2.5 millones para sus salarios y para sus gastos en Washington, para darse vida en Washington, realmente sin consecuencia alguna. Aquí hubo ya una comisión de la igualdad y trajeron a una persona vinculada al deporte, trajeron exgobernadores, trajeron personas vinculadas al sector de los veteranos de Puerto Rico, a empresarios puertorriqueños, y produjeron en 4 años nada, porque ese no es el mecanismo adecuado para atender el problema del estatus político del país. Yo he insistido en un proceso inclusivo, en un proceso en donde los que creemos en la descolonización vayamos a forzar al Congreso a impulsar un proceso mediante el cual los puertorriqueños con conocimiento de causa voten por lo que son las opciones viables con sus consecuencias y responsabilidades. Pero esto de enviar un grupo de 7 personas a darse vida a Washington con los fondos del país en los momentos de emergencia, no solo de pandemia, sino emergencia económica que enfrenta Puerto Rico, es un insulto al pueblo puertorriqueño y una falta de sensibilidad enorme de parte del gobernador. Vamos a ver qué pasa con eso y de dónde finalmente salen los fondos. La realidad es que 2.5 al año del presupuesto que se puede utilizar en otras cosas, bueno, pero vamos al próximo tema. Yo cuando vi esta noticia en Telemundo, le tengo que reconocer que se me estrujó el corazón y ver el titular, ¿verdad? Madre sorda que se priva de la vida. Y ahorita Yolanda hablaba de este caso de esta mamá que le quitan sus hijos. Todavía, ¿verdad? No sé las circunstancias bajo las cuales le quitan sus hijos, pero la realidad es que lo que se dice es que no se le ofrecieron los servicios necesarios. Tengo entendido, según la información que explicaba Yolanda, que estuvo internada en un hospital recibiendo ayuda emocional. Y tengamos en cuenta el hecho de que no es una persona que se puede comunicar, ¿verdad? Como usted y yo. Necesita a alguien que la ayude, a un intérprete de señas. La realidad es que lo que estoy entendiendo es que no se le ofrecieron los servicios. Y luego ver el desenlace, por alguna razón usted me vino a la memoria y es por todas las legislaciones que usted estuvo impulsando, algunas con éxito, pero ¿qué le parece esta situación? Porque la verdad que es que llora ante los ojos de Dios ver cómo el desenlace de este caso. Mira, Mili, a mí me resultó igual que a ti, conmovedor. Es una tragedia que se pudo haber evitado. La comunidad sorda en Puerto Rico continúa enfrentando enormes obstáculos para recibir servicios del gobierno de Puerto Rico de manera adecuada y de manera digna. Contrario tal vez a otras condiciones de diversidad funcional, en el caso de la comunidad sorda, si existe un intérprete de señas, la persona se puede comunicar sin ningún tipo de problema y puede comprender porque no tiene limitaciones cognitivas o de otra índole. Así que aquí lo que hace falta es que el gobierno tenga la conciencia de que aquí hay una enorme parte de nuestra población, que son personas de la comunidad sorda, que requieren ser tratados con la misma dignidad. Entonces yo pensaba, esa madre le retiran los hijos por una querella que puso su expareja, sin comprender la intervención policíaca, la intervención del Departamento de la Familia, sin que ellos lo pudieran comprender a ella. En el caso de la comunidad sorda, como sabes, al momento de no poder comunicarse, en su frustración emiten sonidos brutales que las personas suelen interpretar como si fueran personas con otro tipo de diversidad funcional. Si tuvieran un intérprete de señas se podría atender el asunto de orientar, de atender. Y eso debe haber sido la gota que colmó la copa de una persona que ha tenido que sufrir durante su vida la exclusión, la marginación, el sentirse que no la tratan de la misma dignidad y que la llevó a tomar una determinación fatal para ella y para sus hijos. Y yo creo que eso debe ser un recordatorio. Tú sabes, Mili, que en el Senado y la Cámara se me aprobó por unanimidad un proyecto de ley que crea una oficina de enlace con la comunidad sorda y el gobierno de Puerto Rico. Y precisamente el propósito es que esa oficina sirva como un interlocutor entre el gobierno y la comunidad sorda en el país para tantos otros servicios también que se tienen que ofrecer. Pero desafortunadamente esa ley fue vetada por la gobernadora Wanda Vázquez sin nunca dar la explicación correspondiente. Yo mantuve puertas abiertas para el diálogo. Eso nunca ocurrió. Yo espero que ese tema se retome, Mili, porque
lo que está pidiendo la comunidad sorda es que se les trate con dignidad y tienen derecho. Con la que se merecen, como todo ser humano. Y creo que se frizó, ¿verdad, Dalmau? Sí, yo creo que se frizó el licenciado Juan Dalmau, quien estaba conectado vía Skype. Nosotros aquí, ya me tengo que ir a una pausa, así que excuso al licenciado Juan Dalmau, se le congeló el Skype, pero ya él estaba terminando ahí su planteamiento. Dalmau, que no me gustaría, ¿verdad?, irme así sin que puedas terminar. Sí, y le comentaba que todo servicio, todo, que se merece un ser humano. O sea... Claro. Y mira, imagínate, Mili, para las personas que son oyentes, ir a buscar servicios en el gobierno a veces resulta en un laberinto burocrático que realmente es frustrante. Ahora, pónganse en los zapatos de personas que no pueden comunicarse y que cuando van a una agencia los ignoran o los tratan como si tuvieran problemas de otra índole o simplemente no reciben los servicios. Eso tiene que ser algo que mina el espíritu y, pues, en este caso llevó a una madre a quitarse la vida. Creo que es un recordatorio de la obligación que tenemos todos, pero particularmente el gobierno, de abrir puertas a la inclusión de sectores de diversidad funcional. Licenciado, gracias por siempre estar disponible aquí en Dígame la Verdad. Nos vemos. Gracias. Entonces, gracias. Así se dice, gracias. Es que yo gracias. Tengo que ir aprendiendo. Bueno, gracias a usted. Se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al licenciado Juan Dalmau, a quien ustedes van a estar escuchando por lo menos 2 veces al mes, los lunes, para analizar los temas que están ocurriendo. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y al regreso hablamos con el expresidente de la Unión Independiente Auténtica. Se están solicitando enmiendas a la Ley 29 y también estaremos hablando sobre qué ha pasado con los proyectos de energía renovable. Así que hacemos una pausa y regresamos en breve. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:34 de la mañana. Gracias por conectar y como siempre les recuerdo que la versión podcast de este y otros programas están disponibles en radioisla.tv. Y hay personas que ya me han dicho que van a estar escuchando el podcast, especialmente la entrevista con el comisionado del negociado de energía para explicar esto de la reconciliación de los factores de energía y compra de combustible. Y me explicaba el comisionado que el aumento que ya se está viendo en la factura de 0.81 hubiese sido de 3.2 centavos si no se hubiesen utilizado $56 millones en fondos federales de FEMA por concepto de los temblores, los terremotos. FEMA dio una ayuda y como Costa Sur se vio impactada, pues se dieron unos 56 millones que ayudó a paliar esa compra de combustible que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica y en vez de ser 3.2 centavos, pues fue de 0.81 y les recuerdo que esto es parte del proceso de una ley que se aprobó que busca eso mismo, que el negociado tenga injerencia y que pueda fiscalizar a la Autoridad de Energía Eléctrica cuando estamos hablando de estos factores, ¿verdad? De cuando se busca reconciliar los factores de energía y compra de combustible. Antes la autoridad tenía el ajuste por combustible, no nos decía nada, los metía ahí y decía, bueno, por ajuste de combustible, pues usted tiene que pagar tanto. Y todos los meses había una sorpresita por parte de la autoridad. Era un relajo lo que tenían. Y ahí ponían, ¿verdad?, todas las ineficiencias y las pagábamos nosotros en la factura de luz. Me decía el comisionado que en comparación con lo que se estaba pagando de energía a esta misma fecha el año pasado, estamos pagando, si mi mente no me falla, creo que eran 4 centavos menos en comparación, ¿verdad? Y está pendiente una información que le tiene que entregar la Autoridad de Energía Eléctrica al negociado sobre otra reconciliación que corresponden a los meses de junio, julio y agosto. Recuerde que esto pasa cada 3 meses. Y la autoridad está reclamando 91.8 millones que buscan cobrarles a los clientes
pero eso lo está evaluando todavía el negociado de energía, le está pidiendo una información a la autoridad, entregaron información incompleta y le dieron hasta el 5 de febrero. Y una de esos datos que le están pidiendo es cuánto FEMA le va a dar a la autoridad. Volvemos a lo mismo, por concepto de los terremotos hay unos 91 millones que pudiesen ser utilizados para evitar que entonces el consumidor tenga que pagar ese dinero. Así que si usted tiene dudas sobre cómo funciona esto, en confianza, entren al podcast de Dígame la Verdad de el día de hoy, 25 de enero, y busca el bloquecito de las 10:30 para que entonces pueda escuchar con detenimiento. Voy entonces a pasar con mi próximo invitado, y es que algo que hemos hablado aquí sobre la ley de las alianzas público-privadas y que hay que hacer unas enmiendas, en particular este artículo de que no se pueden publicar y que todo hay que negociarlo en privado, y después que nos enteramos del tostón que nos va a tocar en un proceso de alianza público-privada. El mejor ejemplo es el contrato de Luma Energy. El proceso todo se dio, como decimos, a puertas cerradas porque así lo permite la ley. Y algo que entonces se está exigiendo, y le doy los buenos días a Pedro Irene Maimí, expresidente de la Unión Independiente Auténtica, que están solicitando, ¿verdad?, que se enmiende esta ley 29. Saludos, Pedro Irene, ¿cómo estás? Buenos días, Mili. Buenos días a ti, buenos días a los amigos que nos escuchan, y feliz año nuevo, que desde el año pasado no hablábamos. Muchas felicidades para ustedes en los estudios, para ti, para Julio. Gracias, y verdad, felicidades y mucha salud en este año, que es lo que estamos buscando. Tanto usted como el presidente de la Unión Independiente Auténtica están haciendo, ¿verdad?, le están solicitando a los presidentes de los cuerpos legislativos que por favor, tanto y también al gobernador, que se aprueben enmiendas a la ley 29. Ahora, las enmiendas que ustedes buscan es eso mismo que estaba diciendo en la introducción, que no sea a cuarto, ¿verdad?, a puerta cerrada, que estas negociaciones de alguna forma algo sean públicas para que la gente sepa de qué es lo que se está haciendo. Pues mira, yo no propongo enmiendas a la ley. Yo lo que solicito es que se derogue la ley. Yo creo que esta ley es tan mala que enmendarla no se traduciría en ningún beneficio. Yo propongo que se derogue la ley y que si hay la necesidad de hacer una alianza público-privada, que sea la agencia pertinente, ¿verdad?, que la que la lleve a cabo, y que sea transparente el proceso, que pueda ser fiscalizado tanto por la Cámara como por el Senado y por el gobernador de Puerto Rico, y que la ciudadanía vea qué es lo que se está negociando. Así que yo no propongo enmiendas. Yo creo que esta ley, precisamente tú lo mencionaste, Luma Energy, ese es el mejor ejemplo de la negociación a cuartos oscuros. Entonces, ¿para qué mantener esta negociación que la lleva una entidad que no conoce a la agencia, que no sabe las necesidades de la agencia? Porque lo negocia la misma agencia. ¿Por qué hay que negociar un contrato de privatización de energía eléctrica o de acueducto? Lo tiene que hacer Fermín Fontane en otra agencia que no sabe las necesidades, más allá de lo que le puedan haber dicho, ¿verdad?, de que tiene la agencia. Así que yo creo, y voy a estar cabildeando en la legislatura para que se derogue esta ley. Ok, pero entonces, ¿hay algún proyecto presentado o no? No hay absolutamente nada presentado. No, hasta ahora nada. Sí hay un compromiso de por lo menos en la Cámara de Representantes, del amigo presidente Rafael Tatito Hernández, de que estos procesos se van a hacer transparentes, y nosotros le vamos a estar, ¿verdad?, solicitando que para que haya la transparencia necesaria, que se derogue esta ley. ¿Ya usted ha tenido alguna conversación, ya sea con Rafael Tatito Hernández, con el presidente del Senado? ¿Le han expresado interés o que van a presentar algo? Hay interés en trabajar con esto. Ellos han visto después de este contrato que se le dio a Numo, ¿verdad?, cómo se negoció a cuartos oscuros, cómo no se dio un contrato leonino a esta compañía. Así que en ese sentido hay un compromiso tanto de Tatito como del presidente del Senado, José Luis Dalmau, de que estos procesos no se den como se están dando. Así que lo que tenemos que acordar, ¿verdad?, mediante qué mecanismo. Yo creo que el mejor mecanismo es que se derogue y que sean las propias corporaciones o agencias, ¿verdad?, que soliciten el proceso de alianza público-privada, y que sea un proceso transparente y lo pueda llevar a cabo la misma agencia.
Sí, porque la verdad es que cuando lo que hemos visto con Luma Energy es que ahora estamos viendo la sorpresita cuando se leen los detalles del contrato. Definitivamente, además tienes una entidad que está gastando dinero en una negociación, cuando lo puede hacer la agencia le sale mucho más económico al país. Sí, definitivamente. ¿Cuándo entonces hay interés, pero nada concreto como tal? Pero sí hay interés. Hemos tenido conversaciones, ¿verdad?, informales, por lo menos con el presidente de la Cámara, y vamos a estar encaminándonos en los próximos días para que este proceso se dé, pero no solamente para que se dé el proceso de derogar la ley, sino que también se detenga lo que se está llevando a cabo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, porque la información que tenemos es que la compañía que ellos llaman la preferida, ¿no?, y salió Fermín Fontane, que es el ¿verdad?, que está llevando a cabo el proceso a través de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, este fin de semana diciendo que ya ellos están con la compañía preferida, ¿verdad?, ultimando detalles del contrato. Definitivamente la información que hemos tenido de esta compañía, que es una compañía que ha tenido serios problemas en otros países porque no cumple con lo que acuerda, y nosotros también les vamos a solicitar que no solo se derogue la ley, sino que esa otorgación de ese contrato se detenga. ¿Y cuándo es que ya se otorgó entonces? No, él ha informado que están en el proceso, así que sería prudente, ¿verdad?, solicitar la paralización de ese proceso, que se derogue la ley, y que si se va a dar algún proceso que se lleve a la luz pública y que se inicie nuevamente, porque también muchas de las compañías que participaron en ese proceso ¿verdad?, cuando licitaron, enviaron comunicaciones, y nosotros tenemos evidencia de que esto era un proceso amañado buscando a favorecer una compañía en particular. Vamos a ver entonces qué transcurre. Tan pronto tengas alguna información adicional o algo más concreto, me escribes y me avisas para entonces poder, tú sabes, divulgarlo al público. ¿Cómo no? Así será. Bueno, ahí ustedes escucharon a Pedro Irene Maimí hablando sobre, fíjese, el comunicado dice enmiendas, pero él dice que lo que buscaría es que se derogue, punto, para que haya mayor transparencia. Aquí, mientras estoy aquí en vivo hablando, le voy a escribir al oficial de prensa de que no contesta mi próximo invitado. Así que, y es que quiero continuar con el tema de energía renovable. Le comentaba al comisionado de energía que cómo va la cosa con la energía renovable y lo que se conoce, inténtalo ahora, Iraquí, me dicen. Déjame ver si yo puedo abrir el comunicado aquí, esta ceguera. Bueno, APER busca impulsar la transformación energética en medio de divergencia política. Y estamos hablando de la Asociación de Productores de Energía Renovable y quiero conversar con el director ejecutivo de esta asociación, que ya tengo en línea telefónica, y le doy los buenos días a Julián Herencia. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, Mili. ¿Tú cómo estás? Me asustó de momento que no contestaba. No, aquí estamos. Espero esté bien y felicidades en el nuevo año. Muchas gracias. Ahorita dialogaba con el comisionado de energía tratando un poco de explicar esto del concepto de reconciliación, de compra de combustible. Lo que antes era el zafacón de la autoridad, que era el ajuste por combustible, pues ahora el negociado pues está pendiente y fiscaliza esa compra de combustible y lo que nos quiere entonces facturar la autoridad. Pero yo le preguntaba que cómo iba la cosa con los proyectos de energía renovable y él me indicaba que ya para finales de enero la autoridad debe emitir una solicitud de propuesta para unos 1,000 megavatios de energía renovable. Así que se espera que para finales de febrero. La realidad es que yo le comentaba que al paso que vamos, hemos escuchado mucho sobre proyectos de gas, o sea, proyectos de combustible fósil, por ejemplo, New Fortress, entre otros. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué información tienen ustedes? Mira, vamos por parte, porque quiero comentarte sobre dos aspectos. Número uno, los 593 megavatios de energía renovable que comprenden 16 proyectos que el negociado aprobó en el verano del 2020, el año pasado, junto con la Autoridad de Energía Eléctrica de la Junta de Gobierno de la Autoridad, siguen detenidos ante la Junta de Control Fiscal. Nosotros, previamente ya había comentado que habíamos señalado que las premisas y los datos
y análisis en la que se basó la Junta de Control Fiscal para rechazar los proyectos estaban incorrectos y están incorrectos. Nuevamente, está basado sobre un plan integrado de recursos obsoleto, está basado en información que la Junta de Control Fiscal utilizó, pero no integró la última información que ellos mismos apoyaron que se estudiara por expertos independientes. Esa información que arrojó ese estudio no se integró ni al plan fiscal ni en las decisiones que tomó la Junta de Control Fiscal. Así que nosotros seguimos sosteniéndonos Vamos a repetir cuántos proyectos son y cuántos megavatios. Disculpa, son 16 proyectos que comprenden 593 megavatios que se aprobaron por la autoridad, la Junta de Gobierno de la autoridad y el negociado de energía entre marzo y mayo del 2020. Y la Junta de Control Fiscal los rechazó en agosto del 2020. Esto nuevamente, luego que se sobrepasan todos los obstáculos que tuvimos con la autoridad de la Junta de Gobierno. ¿Y cuál fue la excusa que no cumplía con el plan fiscal? Los últimos que llegaron a la fiesta detuvieron, que se pusieron ahí al carro, pues pararon el carro y no funciona el carro ahora. Ellos tienen dos argumentos. El argumento número uno es que no cumple con el plan fiscal, pero es que el plan fiscal está errado, pues está basado en un plan integrado de recursos que está obsoleto, que no fue lo que se aprobó por el negociado de energía de Puerto Rico. Eso es número uno. ¿Usted ha podido ir a sentarse con la Junta de Control Fiscal y dar algún tipo de explicación? Mira, nosotros nos reunimos posterior a su decisión. Tuvimos una reunión por conferencia, ¿no? Una reunión virtual donde hicimos los planteamientos. Ellos acordaron que iban a revisar su análisis y que se iban a sentar con nosotros, con nuestro equipo técnico, para ir sobre cuál fue su análisis y cómo ellos llegaron a esas conclusiones. Todavía estamos esperando. Ellos nos siguen diciendo ¿Cuándo fue la reunión? Nosotros nos reunimos con ellos en septiembre. ¿Y están todavía esperando? Esperando. Y nos han indicado a través del tiempo, porque hemos dado seguimiento. 4 meses. De que sí, que la reunión se va a dar y todavía estamos esperando. Así que, realmente, yo creo que ya la Junta de Control Fiscal, por lo menos el equipo operacional, y yo creo que está llegando ya a la línea donde la falta de profesionalismo es evidente, ¿no? Y ellos hablan de que quieren transparencia y que quieren cooperar con la industria privada. Y aquí tenemos un ejemplo claro donde lo que se hace no es lo que se dice. Y nosotros pues entonces estamos llegando a un punto donde entendemos de que no es correcto la manera que se está comportando o proyectando la Junta de Control Fiscal. Ahora bien, vamos ahora a los 1,000 megavatios que habló el comisionado. Para que la gente pueda seguir la discusión de estos 1,000 megavatios que tiene que la autoridad presentar esta solicitud de propuesta ya para finales de enero. Pero mira, hay 1,000 megavatios. Aunque la presenten hoy, en lo que se someten las propuestas, en lo que se evalúan, en lo que empieza el proceso de permisología, aquí estamos hablando de que esa propuesta de 1,000 megavatios, aquí no vamos a ver nada hasta de aquí a 2 años y medio, 3 años. Como rápido. Pero ahora tenemos en sus faldas, tienen 593 megavatios, más de la mitad de los 1,000 que están buscando. Listo para arrancar la construcción, y lo único que tiene que hacer la Junta de Control Fiscal es aprobarlo, y que reconozca que erraron en su juicio en cuanto a las razones por el rechazo. Pero aquí tenemos, para empezar a construir hoy, más de la mitad de los 1,000 que están buscando. Aquí estamos hablando de inversión privada que no compromete ni un solo centavo de los fondos públicos de Puerto Rico, ni fondos federales, de hecho. Aquí estamos hablando de más de 8,900 empleos que se pueden crear. Aquí estamos hablando de disminuir la contaminación en las comunidades que se ven afectadas por las plantas generadoras que utilizan combustibles fósiles. Aquí estamos hablando de empezar Puerto Rico a aportar significativamente a reducir el impacto del cambio climático, las cosas que estamos haciendo dañando nuestro clima. Y estamos todos detenidos porque aquí hay un ente fiscal que vino supuestamente a agilizar los procesos, sencillamente ha paralizado el desarrollo de energía renovable en Puerto Rico. Es sencillamente increíble e inexplicable. No, y a mí lo que me llama la atención es que si ustedes se reunieron, ¿verdad?, buscando diálogo, porque esto se dialoga con la Junta en septiembre y todavía no ha pasado nada en torno a esa conversación, pues deja mucho que decir. Y más triste todavía, Mili, nosotros nos reunimos con ellos por primera vez en marzo de 2020. Me acuerdo que fue una semana, 2 semanas antes del
el issue de la cuarentena. Oye, en esa reunión se estableció claramente que la Junta de Control Fiscal no iba a tener ningún problema en cuanto a estos proyectos, siempre y cuando estuviéramos por debajo de 10 centavos el kilovatio hora. Y todos están por debajo de 10 centavos el kilovatio hora. Entonces, ¿qué cambió de esa reunión de marzo para acá? Todavía estamos tratando de entender. Y las razones que ellos explican en su carta de agosto, que es el plan fiscal, que nuevamente no incorpora las premisas de los últimos análisis de información que ellos mismos pidieron. Y los tenemos detenidos todavía. Y estamos pensando en los próximos 1,000 megavatios, cuando tenemos ya casi 600 al frente, listos para arrancar. Es lo inexplicable de todo esto. Ay, yo no sé ni qué decirle, porque la verdad que la cosa aquí no va. Mire, hay una política energética que hay que cumplir, que tiene una fecha establecida. Yo le decía al senador Larry Selhammer y a Batia, ustedes están pretendiendo, tú sabes, son ingenuos al querer que eso se cumpla, porque ya hemos sabido que otras leyes no se han cumplido. Había una del 2015, refrésqueme la memoria, que había que incorporar cierto % de proyectos de energía renovable y eso tampoco se cumplió. Y Mili, para decirte más, nosotros ahora mismo, pues obviamente el representante Raúl Grijalva en las últimas semanas mostró interés en entender la decisión errada de la Junta de Control Fiscal. Nosotros hemos contactado su oficina, hemos sometido nuestra información, nuestros análisis para que retome el tema con la asertividad que tiene que retomarlo y que la Junta de Control Fiscal entienda, que por lo menos comparta de dónde salió ese análisis, en qué lo basó para llegar a esas conclusiones, para que todos estemos convencidos si es verdad lo que ellos dicen o no. Nosotros estamos convencidos de que no, que están errados. Así que, ¿qué te puedo decir? Por otra parte, nuevamente, y es triste esto, ¿no? El escarceo, la indignación política que se ha formado en esta última semana de parte de los políticos electos, que aparentemente no acaban de entender el mensaje que se envió en las elecciones pasadas. Hablan del aumento de la luz. Primero que nada, ellos mismos aprobaron una ley, ellos no tienen nada que ver con esto. El negociador es el que decide, en base a sus análisis objetivos, que corresponde de aumento o decremento, ¿verdad? Porque hace unos meses atrás hubo una reducción. No, y lo discutimos ahora, aquí a las 10:35 Entonces, nuestros políticos están politiqueando. En el escarceo, exactamente. Perdón, lo digo yo, están politiqueando. Porque cada vez que leo un comunicado de prensa me sube la presión. Exactamente. Y entonces, ¿por qué entonces, con esa misma indignación y coraje, no vamos a la Junta de Control Fiscal a decirle, número uno, que se están entrometiendo en cuestión de política pública de Puerto Rico, que no les corresponde, que se están entrometiendo en determinaciones de tarifas eléctricas para Puerto Rico que no les corresponde? Entonces, para eso no podemos pelear y luchar. No, es que entonces, los políticos tienen que redirigir esas energías a cosas que valen la pena luchar, que claramente es una intromisión indebida de la Junta de Control Fiscal, y nosotros tenemos que defender la energía renovable en Puerto Rico, que es lo único, como tú has mencionado, es lo único que nos va a sacar de este problema que tenemos de los costos que siguen aumentando y van a continuar aumentando. Julián, gracias por haber estado disponible. Nos mantenemos entonces en comunicación en torno a este tema que va a seguir dando de qué hablar. Siempre a tu orden. ¿Cómo no? Julián Herencia, presidente de APER, y es una asociación de productores de energía renovable. 16 proyectos paralizados. Que darían 593 megavatios y fueron aprobados por el negociado, por todo el mundo, pero la Junta le hizo freno, como muchas cosas. Bueno, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. No se pueden perder tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres al regreso de la pausa.